El triunfo de Occidente. Una mirada a la historia mundial. Por John Roberts. Hoy presentamos El siglo de las luces. Alrededor de 1700 los europeos empezaban a acostumbrarse a su papel en el Nuevo Mundo, pero en realidad apenas empezaban la marcha hacia el triunfo global y todavía miraban atrás hacia el pasado, el propio, a sus modelos de grandeza y de logros. Miraban un pasado idealizado, la visión del gran mundo griego y romano de la clásica antigüedad. Las estatuas de los gobernantes que colocaron, vestidos como generales y estadistas romanos, insinuaban que ellos también estaban al nivel de los gigantes de esta gran época. Hasta sus fantasías se basaban en la mitología: dioses y diosas, tritones, dríadas y ninfas. Sin embargo, aunque el estilo clásico dominaba la mente europea, esa mente estaba al borde de un enorme cambio. Un cambio que estaba por romper el dominio del pasado y fascinar la mente del hombre con lo que podría ser en el futuro. En las afueras de París está el más grandioso de todos los edificios de estilo clásico, el Palacio de Versalles. Fue construido a un costo enorme en el centro de un terreno pantanoso, una vasta residencia para la corte real francesa y la sede del gobierno francés durante más de un siglo. Era un edificio con mensaje. El hombre que concibió Versalles quería que fijara en la mente de Europa una imagen de la grandeza de la monarquía de entonces. Ese hombre fue Luis XIV, que llegó al trono de Francia a los 4 años de edad y murió 73 años después, en 1715, después del reinado más largo de la historia europea. Versalles está lleno de representaciones de él. Todas tienden a retratarlo como héroe en el estilo antiguo, un dios de guerra, además del primer caballero de Francia. Era, según la famosa frase, Le Roi Soleil, el Rey Sol, la gran estrella alrededor de la que orbitaban luminarias menores y otros planetas. Fue todo un éxito de las relaciones públicas. Y ese éxito fue señalado por la forma en que los príncipes de Europa trataron de construir sus Versalles. Y no fue todo. Muchos llegaron a pensar que, con Luis, Francia había tomado el liderazgo cultural en Europa, y se hubiera necesitado más que un buen jefe de relaciones públicas para producir ese efecto. La Sala de los Espejos apenas ha recuperado los esplendores prerrevolucionarios que otrora poseía. En esa época hubiera sido un adorno del gran escenario de Versalles, en el que se representaba el espectáculo de monarquía absoluta y civilización francesa. Luis XIV unió tanto la idea de la grandeza del Estado con la grandeza de la cultura nacional, que los franceses actuales encuentran difícil el separarlos. Y fue bajo su reinado que Francia llegó al siglo XVIII, durante el cual habría de ser por un tiempo el foco de la civilización europea.
Paradójicamente, ese resultado tal vez no hubiera complacido al Rey Sol. Era un hombre estrecho de ideas, intolerante y algo fanático, que no mostraba mucha imaginación salvo como hombre espectáculo. Sin embargo, a los 30 o 40 años de su muerte, los franceses fueron los líderes en una revolución de ideas europeas. La revolución a la que hemos llamado Siglo de Luces. Una maravillosa imagen, la entrada de la luz en lugares oscuros. Todas las lenguas la adoptaron. Los franceses hablaron y hablan ahora del siècle de lumière, el siglo de luces. Los alemanes lo llaman Aufklärung, la erupción de nueva radiación. Los italianos hablan de iluminismo. Fue la imagen central, luz, para un cambio en el clima de ideas europeas. La ilustración era también otra cosa. También era un enorme refuerzo de la autoseguridad y confianza con las que la civilización europea se enfrentaría al futuro. Luis XIV se asociaba con la cultura francesa de muchas formas. Una era patrocinando el estudio. El moderno Instituto de Francia es descendiente lineal de un gran número de academias que él ayudó y animó. Sigue siendo un cuerpo de enorme prestigio en la vida intelectual francesa, reclutado de entre la élite de erudición y ciencias francesas. Los asuntos científicos y culturales todavía se efectúan con una pompa y ceremonia que enfatizan la continuación, bajo un régimen tras otro, de los lazos entre el Estado y la cultura nacional. Pasteur vient justement de découvrir la vaccination contre le charbon. Chez les animaux vaccinés, on voit les phagocytes. Ya hacia el final del reinado de Luis XIV, los intelectuales franceses estaban divididos en debates sintomáticos de un gran cambio. Se le llamó la querella de los antiguos y los modernos, y la Academia de Inscripciones y la de Ciencias de Luis tomaron partidos opuestos. Simplemente, los modernos dijeron que la cultura de su época no solo estaba a la par de los mejores logros de los grandes pensadores y artistas de las épocas clásicas, sino que a veces podía superarlos. A la inversa, los antiguos en el debate dijeron que la obra de la época actual era inferior a la de la antigüedad. Era el presagio de un cambio en actitudes que habría de extenderse más allá de los académicos. Era un cambio en el juicio de los hombres respecto a su civilización, respecto a los logros, el rumbo y, más que todo, el potencial, lo que podría ser. Era una señal importante en ese cambio que el partido de los modernos en el debate fue tomado por la Academia de Ciencias. En retrospectiva, la mejor prueba de que un nuevo mundo intelectual se estaba forjando en el siglo XVII es la aparición de la ciencia moderna. La fascinación con el mundo natural en sí no era nada nuevo. Los antiguos egipcios y babilonios habían estudiado los cielos y siglos antes de Cristo un griego inventó la primera teoría atómica de la materia. En la Edad Media el hombre trató de descubrir los secretos de la naturaleza, pero lo que podemos llamar ciencia moderna empieza en los siglos XVI y XVII. Fue cuando los grandes astrónomos y cosmógrafos revelaron un nuevo aspecto del universo, tan nuevo que le fue imposible a los eruditos insistir en los aspectos anteriores, y sus descubrimientos indicaron nuevos métodos, nuevas formas de pensar, además de nuevos conocimientos. Dirigieron su época hacia nuevas explicaciones y hacia el probarlas, observando y experimentando. Su progreso ahora parece haber sido muy lento. En ocasiones los obstaculizaban al querer callarlos y suprimir estos conocimientos, pero muchos perseveraron y así pudieron cambiar el rumbo de la historia. Hombres como Copérnico, el sacerdote polaco y médico que fundó la astronomía moderna con su afirmación de que la Tierra, como otros planetas, giraban alrededor del Sol.
Hombres como Kepler, el matemático protestante alemán, que estableció las leyes del movimiento planetario, y sobre todo Galileo, el físico y astrónomo italiano, que fue obligado a retirar su apoyo a las ideas de Copérnico en una famosa confrontación con la Inquisición. Hombres como estos pusieron las bases para una nueva fe, una fe en la ciencia como el instrumento supremo para entender la naturaleza. Cuando los hombres de la Ilustración miraban hacia atrás, a veces elegían a un inglés como representante de esa fe. Francis Bacon, canciller de Jaime I. Menos científico que visionario, no hizo mucho trabajo científico propio, pero escribió mucho del lugar de la ciencia en el mapa del conocimiento, abogando por la observación, el experimento y la inducción. Veía el conocimiento como la clave de la naturaleza para manipularla y ayudar a la humanidad. Así que Bacon fue de hecho un profeta. A las pocas décadas, los filósofos naturales llamados científicos hablaban de manejar la gran máquina del mundo. La confianza de Bacon empezaba a crecer. Los secretos de la naturaleza podían y deberían ser revelados, se pensaba, para servir al hombre, además de ayudar a los conocimientos puros. Al final del siglo XVII había un nuevo sentido, que en todas partes la luz empezaba a aparecer en lo que otrora había estado oculto, oscuro. La mente europea empezaba a pasar por un cambio importante, aceptar la idea de que no obstante lo maravillosas, complicadas y confusas sus manifestaciones, la naturaleza era en última instancia tratable y manejable. Una idea que dio por hecho la civilización de Occidente en los siguientes 2 siglos y que se extendería por todo el mundo. El hombre que hizo más para llegar a ese cambio, me parece que fue el hombre que lleva el nombre más famoso en la historia de la ciencia británica, Isaac Newton. Fue él el que hizo imposible que los eruditos vieran el mundo de la naturaleza como lo habían visto por siglos y verlo de otro modo. Y fue aquí, en esta escuela, Trinity Cambridge, donde fue primero estudiante y después durante muchos años catedrático. Entre los distinguidos exalumnos se le consideraba el más distinguido de todos. En un tiempo más o menos corto, el nombre de Newton simbolizaría casi la encarnación de lo que era la ciencia en toda la Europa culta. Era uno de esos genios multifacéticos que trabajaba en muchas áreas diferentes. Nada de lo que tocaba quedaba sin iluminar. Era experimentador y también gran teórico. Pero se le recuerda más por su poder de enseñar lo que hacía la ciencia en la aclaración de leyes generales que explicaban los alcances de fenómenos. Si hay algo que sabe el ego de él, es que descubrió algo que se llama la ley de la gravedad. La teoría de la gravitación universal era una idea de enorme poder para integrar información de fenómenos en un amplio rango, desde el movimiento de los planetas hasta la caída de una manzana. Eso era lo que había atrás de la adulación que se le otorgó después de muerto por los genios de la Ilustración. Fue lo que estaba detrás de las ideas de gente como Alexander Pope cuando creó su muy citada copla. La naturaleza y sus leyes se ocultan en la noche. Dios dijo que se haga Newton y se hizo la luz. Tal vez fue una exageración, pero Newton todavía está en nuestros billetes de 1 libra. Aunque los legos y por mucho tiempo los matemáticos no siempre entendían lo que escribía, pensaban que había hecho al universo explicable, y explicable en términos de un solo principio. Cierto o falso, era el sentido de lo que había hecho lo que fue revolucionario. Como resultado, Newton se convirtió en símbolo. Sus descubrimientos colosales, como eran, a la larga serían modificados por la obra de científicos postreros, pero él seguiría siendo el principal precursor de un cambio en las bases intelectuales de la civilización. Y había otra cosa.
Newton era un hombre religioso, profundamente creyente. Estaba seguro de que la naturaleza anunciaba la gloria del Señor, y así el hombre podía creer en la ciencia al descubrir el orden y el diseño del mundo creado, y con esto revelaría a su creador. No es solo aquí, en la Catedral de San Pablo, sino en muchas iglesias anglicanas donde se escucha el himno del poeta Addison que escribió en el siglo XVIII, con palabras que me parecen una maravillosa expresión de la fe de la época, la fe que, si se explora la maravilla de la naturaleza, sin duda revelarán las glorias del Creador. El espacioso firmamento en lo alto, con todo el azul etéreo del cielo, el brillante cielo, marco radiante, proclama todo lo original. Esto fue escrito en un punto crítico en la historia intelectual de Europa, un momento en el que se sintetizó la antigua cultura religiosa y la idea del nuevo mundo que emergía de una ciencia creciente. También era un momento de confianza en el que el hombre podía seguir creyendo que la música de las esferas anunciarían las glorias de Dios en el oído de la razón. La época podía sentir que la mano que la formó era divina. Pero aún en el siglo XVIII sobrevivía todavía en Europa lo que era bárbaro y fanático. No había pasado mucho tiempo desde las guerras religiosas. Había todavía países en donde quemaban a los herejes y los blasfemos y las brujas eran torturados. La disidencia religiosa de las iglesias establecidas raramente era tolerada. En 1762, en Toulouse, del sur de Francia, un comerciante protestante llamado Jean Calas fue acusado de asesinar a su hijo para evitar que se convirtiera en católico romano. La acusación era falsa, pero fue juzgado en un ambiente de fanatismo antiprotestante. Calas fue torturado. Después de condenado, fue destrozado en el potro y estrangulado. Su familia huyó de Toulouse a Ginebra, una ciudad protestante. Entonces empezó una campaña de agitación para limpiar el nombre de Calas, que finalmente logró una anulación oficial del veredicto ante el magisterio de Toulouse y compensación real para la viuda. La campaña para rehabilitar a Calas y verter desprecio sobre sus jueces y perseguidores fue uno de los grandes pasajes en la carrera de un hombre que la había conducido, el escritor francés Voltaire. A menudo había criticado a la injusticia y la intolerancia. Su reputación como vocero de la humanidad y de la Ilustración fue coronada por su obra en este caso. En la época del juicio, Voltaire vivía aquí en Fresnay, un pueblo en la frontera de Francia y el distrito suizo de Ginebra, ahora tan orgulloso de él que ha agregado su nombre al propio y ha erigido una estatua de él en la plaza principal. Es sin duda alguna el habitante más famoso.
Voltaire decidió comprarse una casa aquí porque era un hombre nervioso. Pensó que podría cruzar rápidamente la frontera a Ginebra si las autoridades francesas querían hacerle difícil la vida. Aunque sus escritos, en especial sus obras teatrales, le habían dado fama y dinero que agregar a lo heredado, siempre había sido molesto burlándose de lo pretencioso y de la autoridad. Su fortuna y su fama le aseguraban una vida muy placentera aquí. Mucha gente lo visitaba, había ayudado a popularizar muchas de las ideas centrales de la Ilustración y el asunto Calas lo había hecho más famoso como el vocero de la tolerancia. Sus libros habían ayudado a popularizar el respeto de la Ilustración por la ciencia y extender la fama de Newton, pero también muestran cómo empezaba la Ilustración a acercarse al escepticismo. Voltaire mismo parece haber creído en una especie de Dios benévolo. Le hizo una capilla aquí en los jardines de su casa de Ferney, aunque su nombre aparece en la inscripción en letras más grandes. Pero se pasó gran parte de su vida mofándose y ridiculizando a la Iglesia Católica Romana. A menudo usaba la notoria frase «Écrasons l'infâme», aplastemos a la infame. Y con eso parecía decir que no era solo el fanatismo que había matado a Calas, sino la superstición de cualquier expresión religiosa que iba más allá de la fe en un Dios bueno y de seguir los impulsos de la conciencia propia. No pensaba que sería fácil para el hombre vivir una vida buena si se le dejaba tranquilo. Uno de los libros más famosos, Candide, se burla del optimismo de los que creen que todo tendrá un final feliz. El mejor consejo que había dado era simplemente atender lo propio y cultivar el jardín de uno mismo. En verdad era lo que solía ser aquí. Favorecía el dominio autoritario, no era demócrata y estaba conforme con mantener a distancia a la multitud más allá de sus cercas y sus macizos de flores. A menudo era vanidoso, rencoroso y avaro. No puedo decir que lo encuentro un hombre atractivo. Sin embargo, no puedo dudar de su humanidad y su tolerancia, ni que era un hombre que defendía la justicia y el libre criterio. Obligaba a la gente a dudar del dogma, y en una época que lo necesitaba. Sin duda será juzgado como una fuerza abrumadora en pro del bien. Había mucho que Voltaire admiraba en los ingleses, aunque a veces les tomaba el pelo. En el siglo XVIII, el francés era el idioma de la sociedad educada en toda Europa, y al no haber restricción en las publicaciones en Inglaterra, sus escritos eran bien conocidos aquí. Entre ellos estaban sus contribuciones a una gran obra colectiva, una famosa enciclopedia cuyo primer volumen salió en 1751. Y aquí está la copia de la biblioteca Bodleiana en Oxford. Era una hazaña colosal de edición en su época. Iba a constar de 5 volúmenes, pero fueron 17 de texto, 11 de planchas, 5 de material suplementario y 2 de índices analíticos. Todo esto tardó 30 años con más de 150 colaboradores. La fuerza impulsora de esta fue el filósofo Diderot. Tenía mucho con qué lidiar, ya que cuando el primer volumen estaba en las prensas, él estaba en prisión. Y al final no resultó como él quería. Sin embargo, sí logró cumplir con el subtítulo. Un diccionario ordenado de ciencias, artes y oficios. La intención era incluir en él todo lo que podría ser de utilidad y, de paso, se organizaría sobre la base de un esquema de conocimientos que había sido esbozado por el mismo Bacon. La enciclopedia estaba ilustrada con estupendas placas. Diderot estaba especialmente interesado en la ciencia y la tecnología. Decía que pasaba las horas en fábricas y talleres mirando maquinaria para tratar de saber más de ellas en el curso de sus tareas editoriales, y tal vez fue así. Dijo una oración famosa respecto a torturar la naturaleza para que entregara sus secretos. No es difícil ver por qué la enciclopedia tuvo tanto éxito. Era única, sin precedente y muy espléndida.
pero también logró atraer la hostilidad. A los pocos meses de publicarse, los 2 primeros volúmenes fueron prohibidos por la ley. Se decía que eran contrarios a la autoridad real y a la religión. El editor de Diderot luego depuró las pruebas sin decirle a su redactor que lo había hecho. Se ordenó que se confiscaran las copias hasta en las bibliotecas privadas. A los católicos se les prohibió leerla, aunque se sabe que entre los suscriptores de la primera edición había muchos clérigos católicos. No es difícil de entender la hostilidad que causó la enciclopedia. En realidad, Diderot y sus colegas no tenían la intención de solo impartir información, querían usarla para guiar la opinión de modo claro y progresivo. Querían usarla en la famosa frase como máquina de guerra, la machine de guerre. Una máquina para usarse contra el pasado que aún vivía en el presente, un pasado que muchos veían como el caos de crueldad, superstición, fanatismo e ignorancia. Un pasado que era atacado oblicua e indirectamente, a veces directamente, en artículo tras artículo en esos volúmenes. La enciclopedia hablaba de humanitarismo, razón y tolerancia. Era un tracto de la época, además de un manual para oficios y ciencias prácticos. Actualmente damos por sentado mucho de lo que la enciclopedia predicaba con tanto fervor. Su mensaje es ya conocido para nosotros en otras formas. Por ejemplo, el poder que ha revelado la ciencia a través del desarrollo gradual de su potencial tecnológico. Algo que los autores de la enciclopedia solo adivinaban. La complicada y sofisticada tecnología de algo como el Concorde suele inspirar asombro, pero no debería ser solo eso, sino recordarnos otras cosas de la ciencia, o sea, el respeto que debería sentirse por la extensión de métodos experimentales, el crecimiento de la investigación de la naturaleza, la coordinación de datos sacados de muchos campos diferentes. Y para millones de personas ese respeto está apoyado por un sentido de creciente abundancia material y tal vez por el gran avance de la ciencia. Me dicen que hay más científicos trabajando en el mundo actual de los que han vivido, trabajado y muerto en toda la historia de la humanidad hasta ahora. Yo creo que la fe en la ciencia es un hecho religioso e ideológico, uno que es el centro de la civilización occidental. Y lo que es más, es una fe que se ha extendido en el mundo por esa civilización. Ha sido una de las formas más potentes de cambiar el espíritu de sociedades no occidentales. Millones de personas en todo el mundo tienen una actitud hacia la naturaleza que otrora fue compartida por algunos norteamericanos y europeos. Lo que es más, en esas sociedades no occidentales todavía hay pocas señales de esas dudas e incertidumbres de la fe que han en décadas recientes empezado a ser mucho más notables en el mismo Occidente. Pero esa fe en el dominio de la naturaleza fue totalmente céntrica en la Ilustración. Pero se inició un curioso dialecto. Había, por decirlo así, una segunda fase de la Ilustración cuando en la última mitad del siglo XVIII algunas de las ideas clave fueron puestas en tela de juicio. Eso terminaría con el que muchas fueran rechazadas como demasiado simples, demasiado mecánicas, demasiado optimistas. Particularmente se puso en duda la fe ciega de la Ilustración en la mejoría a través de la manipulación de la naturaleza. A unos cientos de metros de aquí está la aldea suiza de Moutier, en el distrito de Neuchâtel. Y ahí, en los 1760, vivió por un tiempo
un hombre del que se decía podría resumir en sí mismo la segunda fase de la Ilustración. Su nombre era Jean-Jacques Rousseau. Nació en 1712, ciudadano de Ginebra, un pueblo suizo. Había crecido caprichosa y aventuradamente, pero muy involucrado en las ideas y las letras de su época. Sin embargo, poco a poco se enemistó con gran parte de la Ilustración, riñó con muchas de las principales figuras como Voltaire y rechazó muchas de las que se pensaban eran ideas centrales. Sufrió por los problemas de la sociedad y por los de los individuos, y su solución casi siempre se encontraba en la integridad personal. Tenía fe en el buen corazón y creía que ese corazón se podría encontrar en los jóvenes, no en los ancianos, en los pobres, no en los ricos, en los sencillos y no en los eruditos. Y claro, decía que lo podría encontrar más bien en el campo y no en la ciudad. Casi se podría decir que era el inventor de la idea de que el panorama natural era moralmente lo mejor. Sus escritos están llenos de relatos, de las caminatas que hacía aquí con su perro y el efecto de la naturaleza en sus sentimientos. Fue en 1751 que la fama le llegó a Rousseau. Escribió para la enciclopedia, compuso una ópera, colaboró con Voltaire, pero hasta entonces se mantuvo a flote viviendo de sus amigos. Y luego, en 1751, de pronto destacó como el autor de un asombroso ensayo. Lo presentó anónimamente por el premio ofrecido por la Academia de Dijon. Los concursantes tenían que discutir si el progreso en las artes y las ciencias habían beneficiado a la moral. Rousseau dijo enfáticamente que no. Era un reto directo al pensamiento progresivo que estaba de moda y ganó. Esta no habría de ser su única publicación revolucionaria. Escribió también un libro sobre la educación, que es una guía en la teoría pedagógica. Causó revuelo y tuvo algo de éxito, al combinar a las madres a amamantar a sus hijos y no dárselos a las nodrizas. Y por supuesto escribió una de las frases políticas más famosas jamás escritas. L'homme est né libre, et partout il est en enfer. El hombre nace libre, y por doquier está encadenado. Esas palabras inician su obra maestra, el libro intitulado El Contrato Social. Posteriormente se siaron fuera de contexto y se malentendieron. No eran, como pensaban muchos, una llamada a la revolución, pero le dieron más fama a Rousseau. Rousseau riñó con la Ilustración de la que él mismo había surgido. No quería a Voltaire y este no lo quería a él. Y la ironía fue que después se les unía como los dos grandes gigantes o cocos del pensamiento de la Ilustración. Pero él fue una revolución intelectual de un solo hombre y un genio. Y como muchos genios, no era fácil de entender ni era un ejemplo de sus propios principios. Aunque escribía de niños y de su crianza, por ejemplo, él abandonó a sus hijos en un hospicio. Además, y no temo exagerar al decir que fue un demente los últimos 10 años de su vida, pero sí fue un genio. Y su influencia, ya sea que se pensara que era perniciosa o benévola, fue inmensa. Más que ningún hombre de su época, me parece que esa alma atormentada personificaba lo que llamamos el romanticismo. La gran reafirmación en la vida europea de la espontaneidad, creatividad, fe y sobre todo sentimientos. Esos sentimientos habrían de aparecer como compasión en los asuntos públicos. Nada fue más importante como resultado que un gran cambio que ayudó a originar en la actitud de toda una civilización acerca de la esclavitud. No recuerdo ninguna civilización, hasta la civilización moderna de Occidente, que ha prescindido de la esclavitud. En el siglo XVIII, esa civilización había prácticamente acabado con la esclavitud de los europeos, pero al mismo tiempo había ayudado a extender la esclavitud en otras partes y a gran escala. Las cifras quizá no concuerden,
pero la escala sí. Parece lógico que más de 10 millones de seres humanos fueron a lo largo de 2 siglos llevados al nuevo mundo donde para la mayoría su futuro era ser vendidos para trabajar, sufrir y morir. Los enormes efectos históricos de esto incluirían una gran repulsión hacia la esclavitud. Era un cambio de actitudes que estallaron más tarde en el siglo XVIII. Los hechos políticos y económicos ayudaron a originarlas, pero no explican el casi sin precedente ataque a la esclavitud, repentino, intelectual y moral. Estalló de pronto e inesperadamente recurriendo al humanitarismo racional de la Ilustración y a la nueva tensión en los sentimientos que se sentirían desde la época de Rousseau en adelante. Inglaterra era el país clave. Si la campaña contra la esclavitud tenía éxito al lograr apoyo parlamentario, entonces, ya que la Gran Bretaña dominaba los mares, a su debido tiempo podría presionar a otros gobiernos cuyos traficantes tenían que mover sus cargamentos por mar. Pero, aunque tardó hasta el siguiente siglo, lo que importaba era el creciente reconocimiento de las sociedades occidentales de que ni el traficar con ni el ser dueño de seres humanos eran compatibles con las normas de su civilización. Y así, la civilización occidental resultó ser la única que abolió la esclavitud dentro de sus propias esferas, además de imponerle esa abolición a otros que no lo hubieran hecho por sí solos. La esclavitud fue uno de los temas del que fluyó la Ilustración más allá de ideas hacia la acción. A través del Atlántico, en los Estados Unidos, esa acción desataría una guerra antes de que se aboliera la esclavitud. Pero la Ilustración siempre abarcó el Atlántico, y ya en el siglo XVIII había americanos que fueron inspirados por sus ideas y entendieron las implicaciones posiblemente revolucionarias. Uno de ellos fue el gran hombre conmemorado en este monumento en Washington. Thomas Jefferson, padre de la República, filósofo, estadista y hombre de acción. Es mejor conocido por ser autor de la resonante afirmación en la Declaración de Independencia de que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por el Creador con ciertos derechos inalienables, que entre estos están vida, libertad y la búsqueda de la felicidad. Y claro, fue secretario de Estado, vicepresidente y finalmente presidente de los Estados Unidos. No es ninguna de esas cosas, ni siquiera su arrebatadora prosa, lo que me parece irresistible del hombre que todavía aquí le dicen solo Mr. Jefferson. A veces suelo pensar en él como casi el ejemplo supremo de un hombre de la Ilustración, y no es solo por su radicalismo, ya que ese radicalismo ha sido muy exagerado y muy mal entendido. Más bien es por la riqueza de su mente, la inmensa variedad y versatilidad de sus intereses y asuntos privados. A veces me hacen sentir que fue uno de los hombres más civilizados que jamás vivieron. Cuando dejó de ser presidente, Thomas Jefferson se sumergió en la vida privada. Su eminencia en la política nacional no parece haberle importado una vez que salió de Washington. Le importaba más lo que hacía aquí, en su estado natal, Virginia. Esta gran institución es uno de los resultados, la Universidad de Virginia. Jefferson la fundó, fue su arquitecto y formuló el currículum. El punto central es la rotonda, diseñado según el modelo del Panteón en Roma, templo de conocimientos donde el corazón sería la biblioteca. Un año antes de morir, llegaron los primeros estudiantes. Había 40 registrados y ahora hay miles en la universidad. Mientras se construía la universidad, el señor Jefferson podía observarlo todo desde una colina cercana, donde durante 40 años había construido y mejorado una casa de las más bellas donde cualquiera quisiera vivir. Se llama Monticello. Jefferson había leído a Palladio y estudiado edificios clásicos estando en Europa, pero el resultado es una versión muy personal del estilo clásico.
domesticado, americanizado y expresado con ladrillo y madera, todo de los terrenos que lo rodeaban. En la casa su personalidad es todavía más fuerte. Están las pertenencias del señor Jefferson y los objetos que coleccionó. Esos trofeos, por ejemplo, vinieron de la expedición Lewis y Clark que él autorizó como presidente y que fue la primera cruzando el continente hasta el Pacífico en el noroeste, pero cambió el destino geográfico de su nación con algo más importante. La compra de Luisiana, que le dio a los Estados Unidos todas las tierras entre el Mississippi y las Rocallosas por la cantidad de $15 millones. Debe haber sido la compra más grande de bienes raíces de la historia y también la más barata. Es un atractivo respecto al estadista de Visión Continental, que era también un hombre que en casa le encantaban los artefactos y aparatos ingeniosos de todo tipo. Este es el comedor de la familia Jefferson. Aquí, a cada lado del hogar, el señor Jefferson había puesto montaplatos para subir botellas de las cavas en el sótano, para que sus invitados no fueran molestados por el ir y venir de los sirvientes mientras conversaban. Jefferson era un caballero de provincia. A menudo tenía problemas económicos, pero tenía que ser granjero práctico para manejar su propiedad de 5.000 hectáreas. Así que la casa era el centro de una considerable empresa. Tenía una pequeña comunidad de habitantes, la mayoría Monticello, que eran esclavos. Era lo tradicional en el patrón colonial de la Virginia del siglo XVIII. Y había otra paradoja. Jefferson condenaba la esclavitud, y esto lo externaba en la prensa, pero murió siendo dueño de más de 200 esclavos propios. Nunca se sintió capaz de resolver el problema de cómo los hombres criados como esclavos podían sobrevivir en una sociedad de blancos después de lograr su libertad. Tenemos al lobo de las orejas, decía, y no podemos detenerlo ni soltarlo. También dijo que la cuestión de los esclavos era terrible para él, como una bola de fuego en la noche. 40 años después de muerto, para liberar a los esclavos, se precisó una guerra, y los resultados fueron en verdad decepcionantes. Como intelectual y gran lector, dos cosas que no siempre van de la mano, el señor Jefferson estaba orgulloso de su biblioteca. Compraba libros con entusiasmo, obras científicas, los clásicos, viajes, todos los libros de un hombre típico de la Ilustración. Esta parte del salón era el área de trabajo o estudio donde Jefferson pasaba mucho tiempo y donde hay muchos objetos y muebles que muestran su mente práctica, como este sillón de lectura que mandó hacer especialmente, o esta ingeniosa máquina copiadora que le permitía hacer una segunda copia mientras escribía una carta. No había papel carbón en esa época y era un voluminoso corresponsal. Aquí es donde dormía Jefferson, cerca de su trabajo. Y en esa cama pasó casi los últimos años de su vida hasta que murió el 4 de julio de 1826, a 50 años de la Declaración de Independencia. Está sepultado en el jardín cercano, y en su tumba está la inscripción que él mismo escribió. Quería que se recordara solo lo que él creía eran sus verdaderos logros, y sus altos puestos y títulos no aparecen. Cuando murió, el primer vapor ya había cruzado el Atlántico. En muchos sentidos, había vivido la época revolucionaria. 37 años antes de morir Jefferson, cuando Voltaire y Rousseau ya tenían 10 años de sepultados, ocurrió algo en París que todavía se conmemora cada año con una gran parada por los Campos Elíseos. Todos los franceses se toman el día, ven el espectáculo aquí o tienen fiestas y días de campo en provincia. Por tradición, en las noches se baila en las calles y hay fuegos artificiales.
¿Por qué? Porque el 14 de julio de 1789, hace 200 años, una muchedumbre atacó la real prisión en el corazón de París, la Bastilla. Era un símbolo de opresión. Voltaire mismo había sido encerrado ahí. La guarnición de la Bastilla, consistiendo de pensionados, fue obligada a rendirse. Por la situación política de esa época, la toma de la Bastilla resultó ser un importante evento político. El punto crítico, tal vez, que hizo imposible el prevenir lo que ahora llamamos la Revolución Francesa. Fue algo tan importante que sus consecuencias todavía están vigentes. Por eso los franceses siguen celebrando el Día de la Bastilla. Es lo que marcó la apertura de una época histórica, la revuelta europea más grande desde la Reforma. Para 1789, otros países, los ingleses y americanos por ejemplo, ya habían tenido revoluciones, pero la francesa habría de hacer un impacto mucho más inmediato. Como 100 años antes, bajo el reino de Luis XIV, Francia todavía dominaba la cultura de Europa. La gran nación, como la llamarían los revolucionarios, y el resto de Europa tardaría un cuarto de siglo de guerras continuas en detener la marea revolucionaria iniciada por la caída de la Bastilla. Pero nadie sabía ni pudo saberlo en esa época. Ahora que han terminado las paradas y los festejos y están por terminar los extraoficiales, es interesante remontarse 200 años donde todo empezó. Esa noche del 14 de julio de 1789, este lugar, por ejemplo, era en verdad electrizante. Es el Palais Royal. Ahora una dirección selecta, pero entonces una madriguera de vida llena de cantinas, cafés, tabernas y burdeles. La guarida de escritores, políticos en ciernes de todos colores, agitadores, y muchos esa noche estaban muy optimistas. Parecía que el pueblo de París, al asaltar la Bastilla, había dado un golpe mortal al viejo régimen de superstición, ignorancia y fanatismo. Así lo veían todos. Sabemos que la revolución pronto traería desilusión, otras tiranías, sangre y amargura. Creían que ese día era la culminación de un siglo, una era de sensatez e ilustración. ¿Y quién puede decir que estaban equivocados? Porque después de todo, algo había cambiado en Europa desde la época de Luis XIV. Algo se realizó que resultaría ineradicable e irreversible. Una civilización se había vuelto hacia ideas de razón en asuntos humanos y progreso. La utopía, si no la alcance, era en principio asequible. Y por eso esas ideas fueron la herencia no solo de los franceses ni de los europeos, sino de toda la humanidad.